Y te voy a hacer como anfitrión. Estupendo. Muy Es bien. que el otro día no pude grabar. Voy a convertir en coanfitrión. ¿Y Jorge qué Anfitrión, tal? sí. A ver si le No lo vemos sé. algún día. Ya, ya. Bueno, que ya estamos grabando. Admitimos, vamos admitiendo. Muy bien, vamos ya apareciendo por aquí, Mario. ¿Qué tal? Muy bien. Te hemos Hola. echado un poquito de menos estos Sí, he miércoles estado atrás. pues con clases y luego con temas Muy bien, familiares pues y bien, coñetas de estas. bienvenido. Aquí Bienvenido. estamos de nuevo. Que Estupendo. me voy a En enfrentar allá. hoy a la ley de la evolución y necesito que alguien me eche un capote y tal, ¿no? Porque qué Bueno, brutalidad, qué brutalidad. Hola Susana, ¿qué tal? Geno, Ellen, Mónica, Clara, qué ilusión, Íñigo, Griselda. Bueno, os habéis venido a escuchar sobre la ley de la evolución. ¿Eh? Y también, pues de paso, he tenido yo mi repaso particular también para poder entender esta ley, ¿no? Hasta ahora, como sabéis, hemos visto la ley de la naturaleza. Y cómo es violar la ley de la naturaleza. Las leyes, tanto de la naturaleza como las que voy a nombrar, son leyes universales que se permite violarlas. Es decir, y quien se encarga de ese permiso es la ley de la evolución, que es la que vamos a dar hoy. Es la que permite que las consecuencias de nuestra ignorancia se den en nuestra vida. Es la que de alguna manera permite o no permite que determinados escenarios, pero no los genera. Esto es importante que lo entendamos y a mí me ha venido también muy bien repasarlo, de que esto no va de que algo tenga mala idea, que no antropomorficemos la ley de la evolución y empecemos a insultarla y a hacer cosas con el ego, ¿no? Porque precisamente, bueno, esto es una ley que sería como muy necesaria entender de una manera neutra, de una manera sin sentimientos. Porque si ponemos sentimientos, pues entonces ya estamos sentimentales, y ahora vamos a explicar en qué principios se basa esta ley, y entonces pues ya no vamos a poder alcanzar comprensión, tenemos que esperar a que se nos pase. ¿eh? Eso es muy importante, ¿no? El poder estudiarla de una manera neutra, y de una manera no sentimental. Y así de esa manera, bueno, podremos entender una cosa que hablábamos ahora mismo, Mario y yo, que fue una de las primeras cosas que aprendí cuando estaba aprendiendo eneagrama, de un profesor que no es sería la primera vez que lo voy a nombrar, que es Salvador Carrión, que era muy sufí, es decir, era un eneagrama más hichaciano que naranjiano, un eneagrama bien interesante también, pero un poco, no sé, encriptado, ¿no? Y decía que realmente el sentido de nuestra existencia es aprender el concepto de la justicia, y que no iba más allá del asunto. Y que las leyes universales y las leyes que rigen nuestro universo están basadas en que lo terminemos de entender. Y que si no lo entendemos y tal, pues entonces seguiremos generando comportamientos rebeldes, comportamientos, vamos a decir, que van a provocar fricción con las leyes, y entonces vamos a tener otra vez de nuevo las consecuencias. Y la cuestión es que las consecuencias, cuando somos muy tercos, pueden llegar a ser muy dolorosas. ¿m? Con lo cual también está muy bien conocer esta ley, porque como no tiene sentimientos ni es emocional, sino que es una ley universal, como la ley de la gravedad, no tiene sentimientos, ¿de acuerdo? Las leyes universales no tienen sentimientos, son físicas, y producen exactamente las consecuencias que generan nuestros comportamientos. ¿m? Exactamente, justamente, físicamente, científicamente, perfectamente, y entonces es la ley que permite que suceda. ¿m? Bueno, Mario, dale también tú una introducción al tema, Bueno, pues que te es escuche a una de ti las leyes, pues también. la ley más fastidiada, por decirlo así, la ley como si hiciéramos un símil con lo que es el taller, pues ahora estamos aquí si fuera un coche, estamos en el taller de reparaciones.
La ley de evolución es cuando entramos en Barrena, cuando entramos en, pues eso, llevamos al coche al taller de reparaciones y estamos arreglando y dándonos cuenta y poniéndonos de rodillas y llegando a la ley de saturación para darnos cuenta en dónde hemos cometido los errores. Y ahí es donde realmente verificamos en nuestras propias carnes dónde está el error. No existe la injusticia, este mundo es perfecto tal cual está. Otra cosa es que la perspectiva que tengamos de ello sea la adecuada. Evidentemente, a nivel práctico y a nivel cotidiano, tercera dimensión, pues sí existen injusticias, claro, pero a nivel profundo, espiritual, pues es un mundo perfecto tal cual está. Lo cual es bastante difícil de Que ya decir, de tenemos la entender. capacidad de poderlo entender Sí, porque no somos sí, correspondientes sí, con cuestiones que hemos estado hablando que están mm, sucediendo en nuestro mundo, claro. Y sino aquello que nos compete y que está a nuestro alrededor. correcto, pero vamos, Eh, este tipo de frases así tan lapidarias yo os recomiendo que no las digáis en todos los ámbitos, que puede El ser. otro día estuvimos precisamente diciéndolo, Mario. El otro día, mírate la ley de la correspondencia, Por eso. que llegué temblando a la cama. O sea, te quiero decir, la que he liado y tal, Sí, ¿sabes? ¿No? Porque fue absolutamente contundente, ¿no? sí. Y entonces por eso te decía que venían un poco vacunados después de escuchar la ley de la correspondencia, antes de Sí. que tengamos que tocar violines, porque no estamos aquí para tocar violines. Es No, decir, no, y como siempre, bien. siempre vamos a ser muy amables, pero los científicos, y tú lo eres, y los Sí, físicos, sí. pues dicen las cosas físicas tal y como Mm, son. No tiene que haber mm. amabilidad y tal en decir No, las y cosas físicas. como bien has dicho, las leyes no tienen sentimientos. Efectivamente, si tú tiras de un cuarto piso, pues la ley de gravedad no va a hacer miramientos contigo. Ay, no, pobre, que le va a caer en el pie. Voy a torcer un poco la trayectoria. Y No, sí, va a dar una ráfaga de viento para que no se mate. No, pues no, no es así. No. no, no. Pero bueno, Entonces, de ahí la contundencia y la, entre comillas, posible crueldad, ¿no? Por la sí, contundencia. Es decir, nosotros aparentemente podemos. parece cruel, pero no lo es. Simplemente es. La crueldad la ponemos nosotros y bueno, pues, en fin, tenemos que limar mucho y vamos a ver en este taller de reparaciones del que vamos a hablar hoy qué tenemos que reparar y donde hay muchos ejemplos y todos tenemos motivos de conflicto y motivos y experiencias en la vida que nos han hecho darnos y pararnos para, digamos, preguntarnos qué hemos hecho para llegar a estas condiciones y a estas circunstancias. ¿Mm? Pero que Decían, yo diría que fuera palabra culpa, fuera palabra pecado, fuera palabra este tipo de cosas que nos han atormentado, sobre todo a los que somos de educación católica, ¿no? Nos han atormentado tanto con la culpa y todo eso, cuidado, cuidado con eso, ¿no? O sea, hacemos lo que mejor sabemos hacer y bueno, pues tenemos todo el derecho del mundo a equivocarnos y a cometer errores. Pero bueno, ahí está la ley que nos lo va a hacer ver, nos lo va a hacer ver es uno de los digamos, postulados de la ley, efectivamente, la es que evolución cada uno hace lo que mejor sabe y puede en cada momento ni en más ni función menos. de su momento, sí. Y la evolución espiritual consiste en saber interpretar las cosas y saber gestionarlo de la mejor manera, ¿eh? No negar las cosas, ni decir que he evolucionado estoy, que ya no, ya soy rico, guapo y sano. No, no. De eso también te comentaba que sería, por ejemplo, más adelante habrá la ley del espejo que se está muy mal interpretando y se está muy entendiendo muy Sí. mal y está haciendo mucho daño en muchos ámbitos también, lo de la Vamos ley con del la ley espejo. de la evolución. De Sí, acuerdo, que eso es mejor, lo que habíamos quedado. Habíamos dicho que teníamos correcto. un curso muy largo Mm, donde podíamos meter además este tipo de cuestiones, porque a mí también me está pasando con lo de la gente empieza como claro, esta es la ley del espejo, ¿no? Y entonces sí, digo, bueno, esto requeriría una conversación. ¿No? sí, No requeriría una sentencia, ¿no? Sobre si es la ley del espejo o no es la ley del espejo. Pero volvemos mm, a la ley de la evolución. Una de las correcto. cuestiones más importantes es que nosotros no podemos aprender a ser pacíficos en un mundo de paz. Mm, Nosotros no podemos ser armoniosos en un mundo armónico. Aprender. Nosotros no podemos, quiere decirse que nosotros podemos verle un sentido de estar en un mundo en el que hay un caos absoluto, ¿eh? Para poder ver las leyes universales en el caos. ¿M? Y el caos es todo lo que a nosotros nos pueda parecer sobre que la vida es injusta, sobre que esto está mal hecho, sobre que las consecuencias de las leyes son crueles, sobre que algunos tienen suerte y otros no la tienen.
Y este tipo de lo que vamos a llamar el archivo mental, porque vamos a ver dos archivos. Vamos a ver el archivo mental y vamos a ver el archivo de conciencia, que son dos archivos que tenemos. Entonces, el archivo mental, ahora os lo pongo un poco más visual, si queréis, viene en el documento, pero lo he estado estudiando y creo que lo tengo elaborado para que lo podáis entender, pero os lo voy a poner visual para que vayamos siguiendo leyendo juntos, como el otro día. Porque lo que he subrayado es lo que me ha parecido que más nos iba a explicar lo que es la ley de la evolución. Y luego tengo un PowerPoint también preparado, que es el resumen, para que nos quede bien estructurado el asunto, ¿no? Porque aquí vienen muchas explicaciones, ya me las he leído, ya os las cuento yo, así que nos vamos a remitir un poco a los subrayados, para que para que vayamos con un poquito de orden, explicándolo. ¿Mm? Bien. Aquí tenemos la ley de la evolución, ¿eh? Bueno, que va a traer muchísima información, la vamos a ir viendo, pero nos vamos a quedar ahora con la fundamental. Y yo mañana os la comparto, para que la leáis y para que leáis toda, vamos a decir, las explicaciones y tal que va dando y los ejemplos que va poniendo de cada cuestión, ¿no? Entonces, me ha parecido importante ver primero lo de los dos archivos. Esto, es decir, bueno, no sé si había aquí una definición, creo que no. ¿Mm? No, bueno, no es la interesante. ¿Mm? Vamos a ir llegando a la definición de la ley de la evolución que va a venir enseguida, ¿no? Entonces, se dice que tenemos dos archivos. Uno que es el archivo mental, que es una potencialidad que nos da la genética, no es un archivo en el plano físico. Es como, vamos a ver, el campo mental se llena de una información desorganizada. Esa información desorganizada que conocemos con varios nombres, sistemas de creencias, archivos de ignorancia, y que por supuesto conforman lo que llamamos ego. ¿Mm? Esto va a provocar una serie de comportamientos, porque lo que tiene efectos para provocar escenarios, desastres, no es tanto el campo mental, sino el comportamiento que genera, la física que nos rodea en función de bueno, de las ideas locas que el eneagrama y que vamos a ir estudiando y que hemos estado estudiando durante todos estos meses atrás. Y la ley de la evolución va a estar embarcada en poner orden a esto, en que vayamos poquito a poco yendo cuestionando y transformando la manera que tenemos de pensar en el mundo. Mm. Y eso lleva tiempo, no es fácil. Hay algunas ideas que están en el ADN, poco menos de nuestra familia, de mis principios, lo que no está bien, lo inconsentible, no porque esto no lo consiento, y todas las opiniones que damos sobre efectivamente un mundo desorganizado, un mundo caótico y un mundo en el que se producen escenarios bastante violentos y asombrosos, sí que podemos generar en un primer momento y tenemos derecho a generar una opinión. La ley de la evolución se va a encargar de que los comportamientos que generan nuestras opiniones, en el momento en que violen las leyes universales, van a generar resultados que van a ser muy incómodos, muy desagradables. ¿Mm? Y además nuestra terquedad eh, va a hacer que se agrave la gravedad, vamos a decir, o el dramatismo de los escenarios que se van a producir. Y que cualquier escenario en el que estemos ahora, tanto agradable como desagradable, lo hemos generado nosotros y se permite que, por tanto, haya esos resultados que uno está obteniendo en estos momentos en las áreas de su vida en donde está obteniendo resultados. ¿Y se ha ido Mario? ¿De repente ha aparecido Mario otra vez? Bueno. Esto sería lo que conforma el campo mental, con lo cual lo primero que lo primero que la ley de la evolución recomienda es hacer una revisión de tus principios con respecto a cómo tendría que ser el mundo o las cosas que están mal hechas y tal y que se manifiestan de una manera en que parece exagerado, grave, injusto. Es decir, aquí es donde empezamos a revisar un poco el tema de la justicia, ¿no? Bueno, ya lo hemos visto en otras leyes y tal, ¿no? Pero vamos, aquí ya sí que va a ser lo que vamos a tener que entender para poder alinearnos con esta ley, ¿m? Que es de lo que se trata.
Entonces, el ego lo que va a proporcionar es que nosotros somos afectables, susceptibles, manipulables por las situaciones externas. Y esto lo vamos a reconocer en cómo nos sentimos cuando nos suceden cosas desagradables. ¿eh? Y a esto le vamos a llamar el yo no soy, así es como le llama. Y entonces la ley de la evolución va a ir a disolver el yo no soy. Esto me ha parecido muy fuerte. Tú has dicho, Mario, me parece. Mario, ¿estás ahí? No Estoy aquí, estás. es que se ha Ah, desconectado un momentito, sí. ah, Me había echado fuera de la reunión, el ves internet. ves que ya se está empezando a hablar de lo que decía sobre la verdad, ¿no? Es decir, que vamos a Mm, llegar enseguida al tema de que lo que se va a dedicar la ley de la evolución mm. es a disolver en la medida en que se vaya dando tu vida, a disolver esta parte tuya, que es la parte del ego. La parte que en la que cuando el ego está al cargo, ¿eh? Me comporto de un determinado modo y por tanto voy a obtener tales resultados. Bien, pues esos resultados que voy a obtener si está el ego al cargo es de lo que se encarga la ley de la evolución de regir, de consentir. Yo recuerdo que en las primeras veces que nos hablaban de esta ley nos decían que hay algunas cosas que no se consienten. Lo que pasa es que nosotros no las sabemos. Es decir, que se consienten o no se consienten en función de cómo funciona esta ley. Algo que se nos escapa de nuestras entendederas de momento, ¿no? Porque nada más que estamos empezando a entenderla. ¿eh? Protestar sobre esta ley o hacer pareceres sobre esta ley que no tengan una carga de humor, que no sea que entre nosotros sepamos sabiendo muy bien qué verdad hay detrás. Es ridículo, es perder oportunidades, sobre todo porque en el momento en que ya le estamos escuchando, todos los que estamos aquí, es porque ya somos correspondientes con empezar a aprenderla y a estudiarla. ¿Mm? Y luego existe, aparte del y este yo no soy, este yo no soy se ve en cuando me molesta porque no me saludan, o me molesta porque no me dicen las cosas, o me molesta, es decir, cuando empieza uno a ofenderse. ¿eh? Ese es el yo no soy. Es decir, cuando uno es vulnerable a lo que ocurre fuera. ¿eh? Y entonces esta ley se va a encargar de que cada vez seamos menos vulnerables a lo que sucede fuera, porque hayamos comprendido qué es lo que sucede fuera y por tanto ya podamos liderar la parte de cuánto me afecto, inteligencia afectiva, y cuánto me permito darle poder a esa situación en mi mente. El ego se encarga de dar poder a las situaciones desagradables, dramáticas, corrosivas, es decir, como que son los resultados que a veces tenemos ¿eh? Cuando nuestro ego está al cargo y empezamos a hacer fechorías de nuestro ego, obtenemos resultados muy desagradables, ¿no? Esta es la ley de la evolución. Y a medida que vamos aprendiendo, es muy bonito lo que decían sobre el archivo de conciencia. El archivo de conciencia es donde ya cuando he aprendido algo ya no necesito ninguna circunstancia que se me presente para volverlo a aprender. Pero es que eso sucede por física. Quiere decirse, la ley de la evolución rige también las situaciones en las que tú ya no eres correspondiente por aprender, pero ya las has aprendido. ¿m? Y entonces al haberlas aprendido, lo que se llena es el segundo archivo, que es el archivo de conciencia. Aquí empiezan a hablar del niño Dios y de todas estas cuestiones. Este archivo almacena toda la información que podemos llamar el yo soy, que es tu verdad. Luego más adelante, lo de tu verdad se va a ver sobre todo en tu capacidad para servir, no para ayudar a los demás, sino para servir al universo, para darte cuenta de para qué estás aquí. ¿Cómo puedes servir? Lo que decían. Lo primero, mira a tu alrededor, en eso que tienes alrededor, es donde le toca a uno servir. Para irnos como más bien dirigiendo bueno, a no perder el tiempo. ¿m? Es muy bonito lo que decía sobre mira a tu alrededor y ya sabes dónde puedes servir, dónde estás, siendo quien eres. ¿m? Que será cuando empezarás a ser feliz. Porque habremos dejado de ser susceptibles, vulnerables, afectados. No es que estoy deprimido, pues ya te has dejado afectar.
Ahora hay que va a salir de la depresión. Uno tiene derecho a deprimirse, por supuesto, pero es un resultado incómodo que la ley de la evolución permite después de que uno ha violado las leyes universales. ¿Por qué? Por desconocimiento. Pero por desconocimiento no se libra uno de los resultados. ¿Mm? Es decir, la ley de la gravedad, no porque tú seas un niño no te va a caer en la cabeza. No, es que tiene 8 meses. No, cae en la cabeza si hay una manzana y un niño. Sea un niño, o un adulto o un anciano. Cae en el mismo sitio. Pues lo mismo. Es que para que podamos ver y tal, sabe que son leyes físicas, ¿m? Que son leyes objetivas, neutras, que no tienen un color, que no tienen una polaridad. ¿M? Y entonces, bueno, pues es interesante primero conocerla, sobre todo porque todos los que estamos aquí es porque nos hemos llevado algún zasca en nuestra vida, o porque incluso estamos en medio de uno. ¿Eh? Y entonces es muy interesante saber, vamos a ver, qué estoy generando yo en los escenarios en los que me estoy encontrando. ¿Se repite algún patrón? Ahí viene entra el eneagrama. ¿Te ha Ujú. sucedido antes lo que te está sucediendo? ¿Mm? Porque si te ha sucedido antes, ya tienes el patrón. ¿De acuerdo? Si es la primera vez que te sucede, vamos a mirar qué es lo que ha ocurrido. ¿Eh? Entonces, cuando uno tiene el patrón, entonces a uno sí tiene que ya empezar a despertar, porque eso puede ser hasta la eternidad. O sea, quiere decirse, ¿no? El patrón, pum, pum, otra vez el patrón, pum, pum, es lo que el enneagrama llama el infierno. ¿Eh? El estar siempre pasándole a uno lo mismo. Pero la ley de la evolución también se va a encargar de cuanta más resistencia y cuanta más terquedad, peor, porque como uno está cada vez vibrando más en, vamos a decir, en terquedad, en resistencia, en oposición, en rebeldía y en soberbia, pues peor. Lo peor es pensar que uno tiene razón cuando está pasando uno por un mal momento. Es lo peor que puede hacer uno. Y lo que no recomienda la ley de la evolución, porque entonces se agrava el asunto, ¿no? Mario, adelante. Venga, opina tú Has dicho también. que lo peor es pensar que uno no tiene razón o que tiene razón. Lo peor es pensar que uno tiene razón. Eso sí, vale, vale, que lo Ah, había no, entendido claro, mal. claro, que Sí, uno, sí, sí, que eso así, está, como para decía él no. Felipe, sí, el mejor momento para callarse una discusión es cuando empiezas a pensar que tienes la razón. Eso Y es una es. manera muy amable y muy armónica de cortar cualquier tipo de discusión que no lleve a ningún lado. O sea, hay que debatir, hay que dialogar, hay que enfrentar posiciones, hay que, en fin, pero cuando ya uno detecta que lo que vas a obtener simplemente es un distanciamiento y un conflicto, mejor es cortar. Y la evolución pues nos advierte, nos dice, cuidado, ahí vas a aprender, estás con el coche en el taller y a ver qué se te ha roto, qué tornillo tienes mal, qué es lo que te va a decir, qué es lo que no funciona, lo que funciona. Y es pues lo que hemos llamado a nivel, digamos, religión, pues lo que es el demonio, ¿no? El demonio de ojo y el que está ahí para hacernos ver, para hacernos sufrir y esa base del sufrimiento, tristemente, como a veces tenemos que aprender. No nos queda otra que a base del dolor y del sufrimiento son las herramientas que tenemos más eficaces para aprender y llegar a la comprensión de las cosas. Siempre os he advertido que, bueno, os he hablado de que hay dos maneras de aprender, el contraste inverso, que es lo que elegimos habitualmente, que es por la vía del sufrimiento y el dolor, y luego está el contraste armónico, que es lo deseable, ¿no? Es decir, qué bien lo hace este hombre, qué bien le va en la vida, qué voy a ver qué es lo que hace para copiar. Pues ahí tenemos fundamentos como la programación neurolingüística, ¿no? Que es ese fundamento. Empezaron a fijarse en la gente de éxito, qué es lo que hacían para que les fuera también en la vida. Pues es lo que debemos hacer. Si no queremos enfrentarnos a esta ley tan dramática, tan cruel, que a veces parece que no tiene ningún tipo de conmiseración con nosotros, pero es realmente que la que nos va a abrir los ojos y nos va a decir por dónde vamos, por dónde vamos, ¿eh? O sea, no hay otra y es ahí, es el propósito. Vamos a hablar del contraste inverso, que es en donde estamos aprendiendo, Mm, cuando mm, estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, una de las cosas más bonitas que ocurre es cuando realmente no hace uno las cosas fáciles, sino hace uno las cosas difíciles, que es ceder, que es asumir, que es bajar la cabeza, mm. que es dejar de querer tener razón. Y se parece bastante a la palabra humildad, ¿no? Que sería, vamos a decir, la virtud del dos, pero que es una virtud preciosa para la soberbia en cualquier caso, ¿no? Es decir,
En cuanto uno tiene una virtud, y las tiene todas, y entre ellas la humildad, ¿no? Pero para que se entienda más en el plano en el que nosotros hablamos, consiste en dejar de querer tener razón y ceder a lo que está ocurriendo. Por supuesto, ceder no significa que a partir de ahora yo no voy a hacer nada. No, por No, supuesto. Las leyes lo primero que te dicen es que no es cuestión de pensar y tener las mejores intenciones, sino que es cuestión de hacer, pero hacer lo que a uno le compete. ¿Sabes? Ahí es donde está, donde violamos gravemente lo que se llama haz lo que es de tu competencia. Ahí es donde está el autoconocimiento. Ahí es donde está la curiosidad que podemos tener sobre qué será aquello que es de mi competencia. ¿Mm? Uno de los síntomas para poderlo encontrar y no perder mucho tiempo, insistimos, en qué es lo que tienes alrededor, la gente que tienes alrededor y lo que estás haciendo. Eso es lo que es de tu competencia. En el único campo en que puedes hacer ejecución, ¿eh? O cambiar, la manera en que estás comportándote, debido a que has comprendido, que la manera en que estás comportándote te genera resultados adversos, incómodos, incluso en un momento dado bastante fuertes como para nuestra sensibilidad. ¿M? Y entonces ahí es donde está el propósito de esta ley, que me he perdido. Así, en lo que estabas diciendo, ¿eh? El sufrimiento. Esto es para quienes no quieren sufrir, no queremos sufrir más. Tenemos que preguntarnos hasta qué punto a lo mejor queremos sufrir más. Es decir, que no hemos terminado de necesitar de sufrir, porque entonces estaríamos, pues eso, ¿no? Pues aprendiéndolo en teoría. De todas formas, también está muy bien el aprenderlos, aunque queramos seguir sufriendo, porque por lo menos ya sabemos lo que nos pasa cuando nos pasa, ¿no? Mm. sí. Esto lo Yo digo creo, a modo guiño. sí, hay una cosa que se produce también, es que a veces el hecho de no sufrir, puedes empezar a pensar que eres un ser insensible, que eres un ser que Eso va por, casi eso va luego, sí. psicopático, ¿no? Que no tiene sentimientos, ¿no? No se trata de eso, ¿no? No es ser un ser psicopático, simplemente ser un ser desensibilizado. Y también me habréis oído muchas veces hablar de la confianza en la vida, es decir, que las cosas. Hay una frase que me sirve de mucho que es, esto también pasará. Hay que actuar, como dice Isabel, por supuesto, hay que planificar, hay que ponerse en el qué es lo que está pasando, qué puedo hacer, hasta dónde puedo hacer, pero también con la confianza que esto también pasará. Mm. Y bueno, Yo pues eso lo eso a mí, empleaba en los talleres y tal, en esa los me- que no terminaban nunca. Esto también pasará. Pero cuando lo y está pasando muy mal, no me ha funcionado el esto. Date cuenta de que aquí también entra ya, el eneagrama. Es bastante probable que a ti como uno te funcione. sí, Es decir, cada uno tenemos que mirar dónde ponemos la atención, ¿no? Para que sí, nos funcione. ¿M? claro. Y sí, vamos a ver efectivamente de que nosotros somos los buenos. Es decir, Ujú. que somos los que más violamos leyes, los buenos. ¿M? Bueno, son los violadores de cuidado, Los vamos, grandes violadores de las leyes son los buenos, sí. el Los violador malos en no violan Sánchez, tanto las leyes, por eso a veces nos parece a nosotros que les va tan bien. ¿M? De cómo es el, posible a una persona tan bondadosa que le vaya tan mal y a este cabrón y tal, pues ya estamos ya, viendo, no estamos viendo. Él no está violando las leyes y tú sí. Eso no quiere decir que él tenga paz, porque él está violando una ley que es la de la armonía, pero no la de correspondencia, que es la más grave, que es la que violamos los buenos. Ya lo vimos el sí. otro día, y quien no haya visto la ley de la correspondencia, en mi canal de YouTube, mañana cuando os mande el enlace, podréis verla un par de vídeos más abajo. Y yo creo que habría que leerla o escucharla para poder entender bien esta ley. ¿Mm? Aquí hay una cosa que nos dice Elisa, que sí es una cosa interesante que teníamos que perfilar, que me parece muy difícil no reaccionar ante determinadas situaciones. Aquí está el tema de cuándo reaccionar, si realmente es reaccionar o actuar. Yo creo que es más que el reaccionar ante una situación, es El problema pensar, es meditar, reaccionar. es actuar desde la serenidad, actuar desde la calma, desde la sabiduría y no reaccionar de una manera instintiva, emocional, que es donde puede haber el problema, ¿no? Sentimental. Sentimental, sobre todo, sí. Hay que El ser, problema no son las emociones, son los sentimientos. mm, Eso ya como lo bien hemos dices, visto. Sí. sentimiento. Que a mí parte de los sentimientos es
Y bueno, pues lo que os he dicho antes, el Vamos a cuidado ver las con... cosas que no nos funcionan y tal, y que son, Ujú, y que son las que se producen cuando la ley de la evolución interviene en sí, nuestra, o permite, perdón, no interviene, es decir, la intervención es permitir que no funcionen nuestras relaciones, que no funcione la salud, que no funcionen nuestros recursos, nuestro ah, trabajo, que es decir, empiezan como a ver flancos en los que de repente puede haber problemas, ¿no? Que es la manera en que reacciona nuestro mundo ante cómo nos comportamos, vamos a decirlo así. ¿Eh? Es así como, como aparecen dichos escenarios, ¿no? Entonces, en vez de pensar que uno tiene mala suerte o que la vida es injusta o que la culpa la tuvo mi relación con mi madre, es mm, empezar a pensar, no, pero lo digo en serio y sin ninguna sorna con respecto a ello, porque por supuesto a la hora de comprender, vamos a comprender muchas cosas, ¿no? Pero que podemos ir más allá del psicoanálisis. Podemos empezar a superarnos a nosotros mismos en el presente, teniendo una información tan valiosa. Es decir, que si no lo que sería es poner excusas, con respecto a espabilar, ¿no? Es que primero tengo que sanar esto. Entonces, ¿cuánto hay de ego diciendo eso a la hora de no ponerse a observarse y autoconocerse, para poder generar comportamientos que vayan con la vida? Es decir, en los que te encuentres semáforos verdes, no rojos. Ni de alerta, ¿no? Que es cuando vamos mal, cuando no es por ahí, ¿eh? Cuando estamos empeñados y tercos en conseguir algo que no podemos conseguir y dale que te pego y dale que te pego, es decir, como lo tercos que somos, ¿no? También había toda una disertación sobre cuánto de terco hay que ser si no de repente parece uno laxo. No, es que las leyes dicen que no hay que insistir, cuidado. Una de las cosas que me ha gustado ha sido leer que todas las instrucciones que la ley de la evolución y todas las recomendaciones que la ley de la evolución nos da, tiene que ver con las subleyes, tiene que ver con algo que también tenemos y lo tenemos además mucho más elaborado que las otras veces que los hemos dado, que van con el clavo, ¿no? De este propósito, ¿no? El propósito de la ley de la evolución es que yo verifique qué es lo que no es, lo que no funciona, lo que es falso, lo que es una creencia, y lo transforme en aquello que es una verdad para ti, que va a ser pues esa parte de verdad que hay en ti que hay que esculpir, después de haberse forjado todo el constructo, ¿no? Que hemos llamado el archivo mental, ¿no? mm, Vamos a decir, el sistema de creencias. Que lo explica, bueno, pues es una transcripción de una grabación, ¿no? Mm. mm, El propósito de la ley de la evolución es que cada uno de nosotros pase del estado de no soy, es decir, de estar con el ego al cargo, que es un estado de ignorancia, al estado de yo soy, que es un estado de sabiduría, donde ya no somos vulnerables a cualquier influencia externa, porque podemos tomar decisiones desde nuestro propio interior y desde la sabiduría para saber exactamente lo que sí funciona y poder tener, vamos a decir, el suficiente entrenamiento, porque esto viene un poquito más abajo, esto hay que irlo entrenando, ¿de acuerdo? No funciona de un día al otro. Es poquito a poco que uno se dé cuenta, no, estoy vulnerable a lo que me están diciendo, estoy dando demasiado poder, quien no me ha dirigido la palabra. Mirar el grado de poder que damos a las circunstancias externas, y miraremos el grado de ego que tenemos. ¿eh? Que bueno, que no pasa nada por tenerlo si uno se da cuenta. Esto se trata de reducir ego, a la hora de tomar decisiones sobre cómo nos comportamos. Y tanto el eneagrama como las leyes es una información muy fuerte y muy buena y muy puntera para poderlo entender. Todo esto son, sí, volvamos a la ley de la evolución y entonces volvemos. Porque pues, claro, en una clase pues se cuentan cosas que no tienen nada que ver, y vamos a... ¿Qué hora es? Las 8:30. Vamos muy bien. Bueno, volvemos otra vez al propósito de la ley de la evolución, que lo que han hecho es volver a tomar, pues eso, medida de lo que estaban diciendo, y bueno, empiezan a hablar sobre eh, el estado de poder controlar, y gestionar lo que pasa dentro de mí.
No estar reaccionando a lo que sucede al exterior. Entonces, con respecto a lo que preguntaba Elisa, aquí que consiste, como ha dicho Mario, no en reaccionar, sino en actuar. Porque todas las leyes hablan de que no se hace por ósmosis, pensamiento, sentimiento, se hace todo, tanto los cambios como los no cambios, con comportamientos, que son los que producen las... Comportarse significa por exceso o por defecto. ¿De acuerdo? Unos estaremos pensando en es decir, en el exceso, y otros estarán pensando en el defecto. Y el defecto, es decir, el no hacer también es comportamiento que también lleva a otras circunstancias. Y el hacer, es decir, por exceso, va también a generar comportamientos que van a producir también los escenarios. Entonces, lo primero que tenemos que ver es cuando tenemos una circunstancia, es mirar, una circunstancia desagradable, es mirar si no hemos actuado, es decir, hemos actuado por defecto o por exceso. Porque así sabremos mejor cómo calibrar y comprender por qué dicho comportamiento ha generado dicho escenario. No tenemos por qué resignarnos a ese escenario, lo tenemos que comprender. Pero no se puede comprender ni con queja, ni con protesta, ni con sentimientos. Es absolutamente imposible. Hay que esperar a que uno se le pase el berrinche. Y aquí está lo que tú decías, Mario, lo de las personas que están sensibles, las insensibles y las desensibilizadas. Es decir, los insensibles serían los malos, los sensibles serían los buenos y los desensibilizados serían los justos. ¿Mm? Los que han hecho un proceso de desensibilización interna para no quedar afectados por heridas antiguas de cuestiones que ocurren a su alrededor. Es decir, que no tienen actualizadas las heridas. Esto lo digo como psicóloga. Es decir, hay una persona que nos mira mal y estamos en el mismo escenario en que una vez la abuela, ¿sabes? Entonces, no, es un señor que me miró mal, a lo mejor no me miró mal. ¿Mm? Y es donde está que lo que decías, que cuando lo hagamos va a estar interesante lo que son el mundo de los espejos, ¿no? A mí me Sí, parece mucho más creativo, mucho más interesante y profundo de cómo lo dicen, de estarse encontrando todo el tiempo con espejos. Es que además me parece además que no es cierto, que están no, espejeando algo. No quiere no, decir que sean espejos nuestros, ¿no? no, no. Bueno, eso ya lo hablaremos si quieres algún día y Sí. profundizaremos en ello porque se está mal interpretando, yo creo. Aquí está lo del estado de ignorancia. Cuando estoy en estado de ignorancia, mi equilibrio depende de lo que no puedo controlar, o sea, de lo que no puedo controlar, o sea, de que no puedo controlar lo externo a mí. Tengo miedo, tengo ansiedad, no sé qué va a pasar, porque si pasa algo, igual me afecto. ¿Eh? Y entonces, pues es estar en un grado de ansiedad con respecto a lo que va a pasar, porque desde luego estamos en un mundo que, pues, si lo que pasan son cosas. Y además algunas cosas son asombrosas, otras son agresivas, otras son... ocurre de todo en este mundo. Entonces es cierto que no es fácil hacer un proceso de desensibilización para poder llegar a un estado adulto en poco tiempo. ¿Mm? Pero sí que es posible iniciarlo. ¿Mm? Y entonces los escenarios que nos vamos a encontrar van a ser más agradables. Porque también eso es una consecuencia de la ley de la evolución. Y aquí está lo que tú decías del flujo inverso. Es decir, Mm. cada vez que yo le hago resistencia al universo, entramos en lo que llamamos flujo inverso. Es decir, aprender ¿sabes? Por zascas, no aprender exactamente por consecuencias desagradables, ¿no? Es decir, que ese es el flujo inverso y es en el que estamos. O sea, otros le llaman karma, que decían, no, pero finalmente llegaremos a un punto que se llama la ley del yo soy, donde ya no hay más destino, que sería como el grado en que ya uno ha comprendido ¿m? Las leyes del universo, cómo funciona esto, por qué y para qué funciona esto. ¿M? Y lo ha podido aprender eh, pues eliminando los sentimientos que le produce. Un estado de sensibilización no se hace del todo. Es decir, pues eso sería un estado de iluminación. Es qué cosas te afectan. El enneagrama viene a contarnos lo que nos afecta a cada uno. Es decir, y por nuestro subtipo y tal. Y a un subtipo le sienta muy bien algo que a otro le sienta fatal. Y así somos. Pues comprender eso nos va a ayudar muchísimo.
para no tomarnos las cosas de manera personal, que es una de las cuestiones por las que nos afectamos, sobre todo los emocionales del enneagrama, pero también todos los demás, porque todos somos sensibles, con lo cual quedamos afectados, ¿no? La ley de la evolución, bueno, pues irá poquito a poco desensibilizándonos, ¿m? En la medida en que nosotros nos dejemos. Y en la medida en que nosotros, y por eso siempre decimos que el desarrollo personal, aunque sea antinatural, porque suceder va a suceder, por lo menos acelera. Por lo menos ya no de repente comprendes todo con 88 años, sino a lo mejor con 60, 70, donde todavía puedes hacer algo por el mundo, ¿no? Eso a mí me encantó cuando un profesor lo decía. Una de las cosas para desensibilizar, que lo he subrayado, es no permitiré que una situación afecte mi paz. Y de eso hablamos y tal cuando hablamos de la ley de la armonía, ¿no? En la que esto, bueno, una de las cuestiones que hacemos es violarla continuamente. Bueno, pues a partir de es como que mi paz y mi energía vital son sagradas para mí. Y que a partir de ahí entonces seré capaz de servir. Y claro, lo primero hay que estar es en paz con uno mismo. Cuando está uno en paz con uno mismo es porque está en paz con el mundo. Y cuando uno está en paz con el mundo es porque ha comprendido o va comprendiendo. Porque no es fácil comprender así de repente, ¡pumba! Lo comprendo. No, hay que ir comprendiendo, lo que somos correspondientes con vivir. Mi serenidad y mi paz interna serán invulnerables a cualquier situación externa a mí. Vamos a decir que este sería como un propósito, que se puede llegar a convertir en realidades, a medida que nosotros los generemos. Repito, se van a convertir en realidades cuando nosotros las generemos, no porque ya no permito que nadie y tal, ¿sabes? Ya va a suceder. Eso sería pensamiento mágico, sino que a partir de ahora esa va a ser mi actitud y voy a intentar hasta tal punto. Y además cuando uno tiene una actitud de serenidad y paz, nadie se mete con uno. Esa es otra ley física, porque no eres correspondiente con ser agredido, ni con ser vapuleado, ni por ser abusado, ni nada por el estilo. Esa es una de las ventajas por las que podríamos decir, qué interesante, ¿eh?". Sobre todo pues las personas que hayamos podido tener esa sensación. Adelante, Mario. Y bueno, pues también sería conveniente aclarar lo que es las verdades, ¿no? Lo que es la verdad universal, que es a la que tendemos y a la que estamos aquí por ello, y luego nuestras verdades parciales, ¿no? Pues las verdades parciales son lo que nos funciona a nosotros, lo que nos va haciendo tirar de una manera lo más armónica posible, lo que nos permite seguir adelante sin demasiado conflicto. Esas serían nuestras verdades parciales, lo que nos funciona, lo que nos hace convivir en paz y en armonía, y no tiene que por ser una verdad universal, ¿no? Eso las iremos descubriendo más adelante, cuando ya tengamos... lo que sí me gustaría es que seamos lo suficientemente humildes para ser conscientes de que yo, por lo menos, ya hablo por mí, estoy ahí todavía muy lejos de estos estados, ¿no? Sigo siendo un violador, como dice Isabel. El violador de Ben Sánchez se queda corto conmigo con respecto a las leyes universales y sigo violando leyes Mario. cada día Bueno, vamos a continuar. de una Me dice manera que inconsciente. sí. Ya, Pero ya, ya. bueno, que está ahí, que seamos humildes y que estamos en el propósito, estamos en el camino y bueno, Pero si pues ya solo con cómo respiramos estamos violando las leyes de la naturaleza. eh, La cuestión es aprender sobre cuestiones muy desagradables que puedan pues suceder. claro, sí, Es y las... decir, algo que realmente pueda hacernos entrar en shock, o mm, algo que de repente descuadre tu vida, ¿no? Por no haber estado atento, o por haber estado cabreado. Como decía la persona que llevó procesos míos, decía no cabrearse y no distraerse. Yo eh, creo que tenía la ley de la evolución colocada en vena este hombre en ese sentido porque realmente era así. Lo que siempre que ocurría algo te has distraído, no te has cabreado o mm, cuando algo salía bien te has concentrado. ¿Mm? Y era sí, impresionante evidentemente, como pero así era.
Mm. Pero también me gustaría señalar que no tenemos que ser ni culpabilizarnos de pensar de que porque nos ocurran cosas desagradables estamos siendo correspondientes. Hay gente que tiene un desarrollo espiritual grande y no porque hay una tendencia, ahora yo la he detectado en muchos medios también, que si eres rico, guapo, sano y fuerte, es que eres un ser evolucionado espiritualmente. No, no Bueno, Marta, necesariamente. No necesariamente. Entonces, puede ser una persona humilde, con pocos medios y tener una evolución espiritual bastante grande. O sea, cuidado sí, con mendigo, espiritualizarlo puede todo. ser mendigo y tal, puede ser Efectivamente, taxista, puedes efe- estar en la barra de un bar y tal, ¿sabes? Exactamente. efectivamente, como bien dices. Entonces, cuidado con espiritualizarlo todo, porque el hecho de que seas el más fuerte del gimnasio, eso no significa que seas el más evolucionado espiritualmente. Cuidado con eso. Y a veces a las personas nos ocurren cosas que nos superan y que nos pueden trastocar y decir, bueno, ¿y por qué me ocurre esto? Pero que abandonemos el sentimiento de culpa y no pensemos que es que somos correspondientes porque nos merecemos eso que nos está ocurriendo. No, simplemente le digamos que la evolución espiritual para mi forma de pensar y mi La palabra experiencia me dice, merecer, la palabra merecer tiene un toque sentimental, claro, por eso decimos claro, correspondiente. y muy negativo, sí. Claro. Y simplemente que es el cómo interpretamos lo que nos sucede dentro, es como luego transformamos lo que nos sucede fuera. No es lo que llevamos dentro lo que nos ocurre fuera, cuidado. No, es cómo interpretamos, cómo gestionamos las cosas que nos ocurren, el que nos da esa verdadera evolución espiritual. Que sería, Valorar y tal sería una cuestión que nos pondría más a tono con exactamente lo que está sucediendo en nuestras vidas mm, y que verdaderamente puedan darnos valor y tal, ¿no? De que sí que tenemos las herramientas suficientes para poderlo hacer. Es decir, correcto. porque una de las cosas que hace el ego es pensar que uno todavía no está preparado para esto. ¿M? Sí. Y entonces una de las cosas es valorar lo que uno tiene, valorar su cuerpo, Mm, valorar su capacidad, sus capacidades, valorar su casa, valorar su trabajo, valorar a la gente que tiene a su alrededor, es decir, valorar. Este sería un primer paso. Habrá algunas cosas que tengamos que valorar que a lo mejor no nos parezcan valorables, porque nos desagraden, pero que es que sobre gustos no hay nada escrito. Lo que está y es. ¿eh? mm, Y entonces nosotros vamos a valorarlo y tal, no para saber que tenemos los recursos suficientes y que no hace falta seguirlo postergando. correcto. Es decir, lo que realmente se puede agradecer es lo que aprende. Ah, bueno, y luego decía que eso es una actitud que puede dar lugar a lo que es la verdadera actitud de gratitud, que es la que tienes hacia ti mismo cuando has cedido. Mm, O sea, cuando has dejado de emitir un comportamiento que por narices emitías porque pensabas que era como se tenía que hacer, pero que no dio resultados. Es decir, mm, interrumpir un patrón. Ahí es cuando de repente te viene hacia ti mismo, el sentimiento de gratitud, porque has hecho un esfuerzo, porque te has concentrado, y porque has querido mejorar, y porque te has hecho una autocrítica, una autoevaluación. No, no hace falta machacarse, ¿eh? Eso también es una violación de la ley de la armonía y de la ley eh, del amor y tal, ¿no? Es decir, que no. Es decir, ahí no, por ahí no es, ¿no? Es el hecho de estar agradecido a uno porque ha hecho uno algo difícil. Si yo en algún momento de mi vida he pensado que era una niña bien y que la vida me tenía que proveer, pude rebatir ese mecanismo que había en mí y que además era endógeno, por poner un ejemplo de una experiencia que yo he tenido de gratitud hacia mí mismo. Luego, por supuesto, es muy interesante que haya más, no solamente por una, porque la vida va evolucionando y cada vez los retos y los desafíos son diferentes, ¿no? Pero ¿de qué te sientes orgulloso de ti mismo? Es cuando has hecho un esfuerzo, cuando verdaderamente no ha sido el ego el que ha procedido. Y eso no es fácil, porque es interrumpir un patrón. Interrumpir un patrón, tenemos la inteligencia de los patrones, que está en el punto 9 que es el interrumpir un patrón para una persona que está de estas características y para todos los que pasamos por ahí, que somos todos, es muy difícil. Entonces va a ser muy interesante empezar a romperlo. ¿Cómo? Bueno, pues vamos a irlo viendo. Cada uno tendrá su propio jarabe, cada cual con su jarabe. Es decir, con aquello que le es propio y que es bastante difícil que los demás lo sepan. Lo tiene que aprender a ver uno mismo. Mm, Vale.
Esto era, a ver, nos llegarán exactamente los problemas correspondientes y necesarios. Esto nos lo cuenta la ley de la evolución, nos llegarán exactamente los problemas correspondientes y necesarios para nosotros. Que no nos busquemos más problemas. Esto lo decía a propósito de unos alumnos que querían tener muchísimos problemas para así evolucionar antes. Entonces el profesor dice que ya la vida nos va a dar los problemas que necesitamos, que no hace falta que nos busquemos más problemas y que por tanto no asumamos como propios los problemas de los demás, porque son problemas extras a nuestros propios problemas. Entonces viene la parte difícil nuestra, de los buenos, en la que bueno, pues el interferir y hacer por los demás lo que los demás pueden hacer por sí mismos es una gran violación de la ley de la correspondencia que tiene consecuencias bastante nefastas en los buenos y entre ellas ruina económica. Este es uno de los grandes síntomas, ¿no? Que hemos visto todos los que hemos estado involucrados en leyes, es decir, circunstancia sintomática, es que te quedes sin un duro, no puedas seguir interfiriendo. ¿M? Entonces hay que ver en qué estaba uno interfiriendo, porque uno opina que no es un interferidor. Pero Mm. estamos aprendiendo a ver que la vida es justa y que hay una justicia. Y la justicia no está exenta de lo que vamos a aprender, a ver si lo aprendemos, que de lo que es el amor. Pero sí, de vez en cuando tenemos resultados en los que francamente, que lo que preferimos es ver que hay una injusticia sobre nuestra vida. Y entonces con eso no vamos a poder, no podemos a poder aprender. Si pensamos y si antropomorfizamos a Dios y le damos un carácter violento, vengativo, de rayo, que hay muchos cuadros y que hemos visto y todos tenemos imágenes de un Dios emocional al que no hay que ofender. ¿Mm? ¿Os imagináis que Dios se ofenda? Entonces vamos listos todos, aquí no hay plan ley. No, hombre, no. Para empezar, no es un señor, y para seguir y tal, bueno, aprendiendo las leyes físicas que rigen en el universo, como decía un amigo mío místico, y lo vuelvo a repetir, quien más sabe de física, más sabe de Dios. Y que no intentemos buscar un maestro desesperadamente o no intentemos irnos a sitios donde uno se ilumina ni nada por el estilo, porque el maestro no va a aparecer hasta que el alumno no esté preparado. Eso lo sabemos también por los libros de Paulo Coelho, pero es una verdad universal. Es decir, que cuando está preparado uno es cuando le llega a uno la información y no antes. Con lo cual, una de las maneras de interferir es empezar a soltar peroratas o vispales, vamos a decir, en una conversación que estás teniendo con unos amigos tomando unas cervezas. Entonces hay que tener cuidado también de no violar la ley de la correspondencia con ir ahora mismo dando lecciones. No, la humildad es no dar lecciones y es aceptar a los demás como son. Mm, que eso nos cuesta, anda, que nos cuesta, madre mía. Aquí está lo de cuando el alumno está listo, aparece el maestro, que también me ha gustado mucho leerlo, para que Mm. sepamos que el maestro está llegando, que es esta información y que por tanto estamos listos y preparados para hacer un salto, todos los que estamos aquí. Y muchas otras personas que están haciendo exactamente lo mismo que nosotros en otros sitios del mundo. Y ahora que estoy viniendo de Colombia, en México se hace, en Colombia se hace, en Chile se hace, en Argentina se hace en todos los países. Y cuando nosotros conocimos esta información, esto era como de marcianos en el año 96. Hemos visto cómo ha ido evolucionando y expandiéndose de una manera, bueno, que a uno le gustará más o menos el facilitador, pero se está expandiendo. Y sería muy interesante que vosotros portarais esta información de algún modo. Cuando empecéis, y esto solamente ocurre cuando uno se lo empieza a aplicar y uno empieza a tener los primeros resultados que le hace uno tener esa confianza de la que hablaba Mario, que le hace uno no solamente el derecho, sino también el deber de expandirlo. Y esto también es muy interesante saberlo. Aquí te dicen que el hábito es el entrenamiento constante. Pensar en una situación complicada que estéis viviendo en estos momentos y mirar un cambio, una modificación de una conducta. La conducta puede no estarse emitiendo, con lo cual empezaría a emitirse, o la conducta se está emitiendo y entonces se deja de emitir. Ese es un cambio. Y entonces, haciéndolo con constancia,
crea un hábito comportamental que hace que ya uno no lo tenga que pensar y ya que ya uno no lo tenga que generar o gestionar, ya sale solo, lo ha aprendido uno y tal, no a través de el entrenamiento de un comportamiento o de la no emisión de un comportamiento que hayamos detectado provoca un problema, un conflicto o un escenario desagradable. Ahí es donde está la psicología cognitivo-conductual, ¿eh? Que en psicoterapia funciona muy bien, pues para hacer un primer paso. ¿Eh? Luego sí que se ponen con el corazón y todas estas cosas que, bueno, están muy bien, son muy bonitas, pero vamos a irlas entendiendo a través de comportamientos que emitimos nosotros. Para que no nos liemos mentalmente con la información. Entonces, vamos a estructurar un poco la información. ¿Estás atendiendo un poquito el foro tú, Mario? Sí, sí, le estoy contestando Bueno, todas. bueno, bueno. Todo esto que nosotros consideramos las malas noticias no son más que la presencia de la ley de la evolución. No es que la ley de la evolución genere estas situaciones, es que las permite. Las generamos nosotros y desde nuestra ignorancia. La ley simplemente las permite y por eso No sé cómo se pone volumen, no soy capaz. No sé cómo ¿Cómo? se pone volumen, no soy capaz. ¿Eh? No Ya le entiendo. di, A no me ver, hizo caso. Había espérate un una momentito, que hay interferencia algo que por ahí. estoy viendo. Es que me había quitado. ¿Que había un micrófono que no se podía quitar o qué? No me he enterado. Bueno, estas malas noticias. Es decir, bueno, pues aquí viene una perorata sobre Dios como no emocional, y un poco lo que hemos dicho. El no asumir ninguna responsabilidad frente a la vida, habría que leer el texto entero. Vamos a los subrayados, que es lo que nos interesa. Vamos a por los siguientes. Cuando yo violo una ley por inocencia o por ignorancia, el resultado me va a mostrar la presencia de esa ley. Pero si yo violo una ley que ya conozco, entonces mi resultado será un poco más dramático, porque ya no puedo decir es que yo no sabía. Por eso voy generando situaciones más duras, hasta que aprenda a no violar dicha ley. Entonces se convierte cada vez en mayor la dificultad por resolver. Es decir, aquí se está hablando un poco de lo que habíamos estado hablando antes sobre la terquedad. La ley de la evolución rige todos los demás procesos que permiten que nosotros podamos experimentar el desequilibrio, la desarmonía, la violencia, las guerras, los conflictos, para poder aprender, no, para poder aprender esto. No es que la ley genere los conflictos, permite que nosotros los generemos, porque si no, no podríamos aprender nada de esto. Somos nosotros los que generamos los conflictos precisamente desde nuestra ignorancia, pero el conflicto mismo es el que nos muestra la ignorancia y esa misma situación nos va a poder permitir salir de la ignorancia. Es decir, hay que ser lo suficientemente humilde para reconocer nuestra ignorancia. Y eso es lo que va en contra del yo tengo razón. Es verdad, no lo sabía. Es que tienes derecho a no haberlo sabido. O sea, es decir, no es un horror no haberlo sabido. Tienes completamente derecho a no haberlo sabido. Lo que no tienes tanto derecho es, una vez habiéndolo sabido, seguir haciéndolo. Es decir, en el sentido en que se van a agravar, como bien dice aquí la ley de la evolución, las consecuencias. Si no aprendemos por A, pues tendremos que aprender por B. Y si no aprendemos por B, pues entonces tendrá que venir C. Y menos mal, y ojalá no venga D. Y así podemos ir agravando, ¿no? Entonces, los que nos hemos encontrado ante una gran hecatombe, es porque no hemos estado atentos. Es porque no nos hemos dado cuenta, porque una de las subleyes que vamos a aprender es la ley de la advertencia, y es que nada sucede que no haya sido previamente advertido. Y además incluso podemos avergonzarnos de lo distraídos que somos cuando nos acordemos de las 1000 advertencias que hemos tenido, pero que no les hemos hecho caso porque estábamos apasionados, porque estábamos en otra. ¿Mm? Y ahora ya a partir de que a uno le sucede la hecatombe y le llega esta información, ya va a estar más atento. Es un estado en el que se llama invulnerabilidad sentimental. Es decir, en el que ya no eres vulnerable a los sentimientos, que los sentimientos que tú que experimentas no te van a llevar a estados lamentables o conflictos
que dejan mucho que desear en nuestras vidas, y que nos han estado pasando. Estaría muy bien también que pudiéramos revisar cuando me pasó tal y cual, cómo estaba yo comportándome, porque además seguramente te has dejado de comportar así, porque si ya no te pasa, quiere decir que has aprendido y eso está muy bien. Aquí es donde hablaban sobre el justo, el bueno y el malo, pero ya lo hemos repasado. No hagas por el otro lo que él puede hacer por sí mismo, también lo hemos visto. Estas son como instrucciones. Que nos miremos cómo es la ley del servicio, la ley de la ayuda. Existen leyes, la ley de la compensación, las vamos a ver. Pero necesito saber cuál es la compensación justa. Necesito saber a quién servir, a quién ayudar. Necesito saber servir y necesito saber ayudar. Esto es lo que el justo maneja, la persona justa. Es decir, ¿cuál es mi competencia? Eso se va averiguando poco a poco también en función de los resultados. Mm. Tu responsabilidad es donde tú estás. Esto es lo que hablábamos también. Es decir, que no hace falta, decían en el año 97, que me parece que están transcritos estos documentos, si vives en Colombia no tienes una responsabilidad con África ni con Medio Oriente. ¿Mm? ¿A partir de qué te llega esta información? Es como dejar que los jóvenes se encarguen de lo que nosotros nos hemos encargado, y nosotros ya desenterrar el hacha y tal, ¿no? Y que se encarguen, porque siempre hay personas que se van a encargar. Y por ley de espacios vacíos, cuando un espacio queda vacío, se llena. No somos fundamentales ni necesarios. Podemos perfectamente hacer un cambio sin pensar que estamos dejando de atender a algo. ¿eh? Por ejemplo, en el caso de que uno ya no se quiera dedicar y tal a lo que se está dedicando altruistamente, si se va, no quedarán los perros abandonados, ni quedarán la comida sin hacer, no, porque enseguida vendrá otro. Esto es algo que también siempre protestábamos. Bueno, entonces si no lo hago yo, ¿quién lo hace? Como si fuéramos tan importantes, y es normal, se debe a nuestra juventud espiritual, ¿no? Que tenemos esas pataletas. Somos muy jóvenes espiritualmente y por eso estamos aprendiendo nada más. El personaje que está encima de nosotros es el que se llama maestro. Y me estaba riendo yo sola. El personaje que está debajo se llama entrenador. ¿m? Entrenador es aquel que te fastidia, que en un momento dado puede llevarte a la porra frita y tal, ¿no? Y que pueda ser tu hijo, tu marido, tu mujer, tu jefe, tu vecino, ¿sabes? No es el entrenador. Entonces, cuantos menos entrenadores aparezcan en nuestra vida, mejor, es que menos les necesitamos. ¿m? Y eso también es muy interesante. Porque las personas que quieren tener muchísimos amigos y muchísima gente alrededor, bueno, vale, seguramente en otros momentos de nuestras vidas, hablando por mí y por ti, Mario, a lo mejor sí que habremos tenido algún afán con esto, ¿no? Sí. Pero luego vas aprendiendo y tal de que cuanta más gente, más lío. ¿Sabes? Esto entronca con lo que acabas de leer un poquito, que viene muy a colación, el tema de servir. Yo, vamos, yo creo que casi todos los que estamos aquí nos sentimos más contentos, más satisfechos, más llenos cuando estamos puestos al servicio de. La cuestión a veces es saber distinguir a quién hay que servir, a quién hay que servir. En principio yo contestaría esta pregunta diciendo que primero al que te lo pida, al que te pida que le ayudes, al que te pida que sirvas, pero de una manera servir hay que tener cuidadito con el buenismo, con el decir yo es que soy tan bueno, sobre todo eso le pasa mucho a los dos, es verdad, Isabel, que soy tan bueno, tan bueno, tan bueno y que ayudo a tanta gente, que es que Razón. sin mí no Sin saben mí qué no hacer. son nada, no, sin mí no son nada. Lo que no hace el justo es darle a alguien con quien no tiene esa relación de compensación lo que no Exactamente, procede. Es decir, exactamente. Ahí está. compensa pero no se regala. Tú hablabas sobre Efectivamente. lo que hacemos con nuestros hijos, que es no enseñarles el valor del dinero. Eso es el equilibrio justo, exactamente. A veces, y como padre me confieso culpable también de que te excedes en los afectos, te excedes en las contraprestaciones, te excedes en las cosas que das y a veces no es el mejor camino ese.
hay que enseñarles. Por eso a veces también Que los tenemos que que tienen ejercer. dinero suelen ser los peores padres del mundo porque inundan a sus hijos de cosas sin permitirles a ellos asumir nada. Efectivamente, ahí está, ese es el intríngulis, sí, señor. Es Entonces, decir, vale, cuidado cuando dicen aquí millonarios es porque los pesos son en millones y tal, ¿no? 1 billón de pesos creo que son 200 euros y tal, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, porque claro, ya si millonarios, hablamos de ¿no? euros, ya millonario ya es otra cosa. Pero los que tenemos recursos somos los peores padres del mundo porque Sí. maleducamos a no tener una correspondencia de recibir aquello que se han ganado. Y ¿Mm? podemos crear personas sin resistencia a la frustración y eso es muy peligroso para ellos en su camino. Para Entonces, pues aquellos bueno, que ya no necesitan sufrir más, mm, ojalá haya entre nosotros unos cuantos. ¿En qué se convierte tu experiencia de vida? En disfrutar la experiencia de aprender. Es decir, eh, em, si fuéramos a un confesor para decirles nuestro pecado, ¿eh? Sufrir, mm, el que es exactamente lo contrario y tal del arquetipo de que es más santo quien sufre. Es decir, violar la ley, las leyes universales es sufrir, con lo cual tenemos que aprender a no sufrir. Porque el arquetipo que es más santo quien sufre, que está muy, muy endógeno en nosotros. Ay, ay, ¿sabes? Como, como una especie como de rictus la cruz que voy llevando con la vida. Y que esto viene a disolver eso, con todos los respetos a los orígenes de cualquiera de las religiones que hemos constituido. Es decir, aquí el objetivo es disfrutar de la vida y ser feliz. efectivamente. Dice, y luego termino con un camino, por largo que sea, siempre comenzará con el primer paso. Ya he decidido dejar de leer porque ya otra vez me metía en el lío de la misión, destino, función, que ya lo hemos visto muchas veces y que, bueno, yo creo que se va entendiendo. Hola, Sito, no te había visto. Muy bien, chicos. Bueno, pues tengo Ana, también a ti. Me parece que a ti también te había mandado un beso. Esto, bueno, esto ha estado fuerte, la ley de la evolución, no sé qué ha habido y tal. ¿Alguien quiere decir algo en alto? Porque tengo también el PowerPoint resumen, para que se nos estructure en la mente. En el PowerPoint, además, es un PowerPoint muy, muy austero, ¿eh? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere comentar algo? Todavía tenemos un ratito. La ley de la evolución, ¿qué tal se está permitiendo que vuestros escenarios como son? ¿Mm? ¿Hay alguno que se esté encontrando en un momento complicado y que quiera contarlo? Aquí lo que comentan en el chat es que ya la gente no quiere más entrenadores. Yo les digo que están por Son todas partes, necesarios, son que se necesarios. Si no, uno no reproducen por evoluciona. esporas, son como los pulgones y, bueno, pues son difíciles de, de quitar porque los tenemos doquiera que vayamos. Entonces, pues, bueno, y a nosotros también ejercemos de Hola entrenadores. Natalia, acabo de ver, Natalia Gors. Somos buenos entrenadores. Yo he sido un buen entrenador también, o sea que Hemos sido eh, entrenadores, sí. y No, y yo lo tengo un seguimos. documento que dice, si no tienes ningún entrenador, búscate uno. Así, y tal, ¿sabes? Alguien que te fastidie y así evoluciona. Pero también dice la ley de evolución que no nos busquemos problemas extras, que generalmente ya se encarga la vida de ponernos los entrenadores que necesitamos. Sí, sí, Y sí, eso es, sí. Entonces está bien, estaría bien, ¿no? Que se redujera el número de entrenadores necesarios. ¿Cómo sí, vamos en el termómetro de la evolución? Puede ser, ¿sabes? El saber cuántos entrenadores tenemos en nuestro sí, momento vital, ahora sí, mismo. Y podríamos hacer una pequeña, pues todo esto va de cuantificar a indicadores, ¿no? Los indicadores de cómo voy, ya hablaremos el próximo día u otro día de los indicadores, porque eso es muy interesante, porque estamos ante una propuesta que te habla de indicadores, es decir, de que no, estoy muy bien, pero estás muy bien, a ver, ¿qué tal tus relaciones? Bueno, ¿cuántos conflictos tienes en tus relaciones?
Y las relaciones son las relaciones con mi familia, con mi pareja, con mis hijos, con mi trabajo, con Dios, con el sistema, con la naturaleza, con los animales. O sea, ¿eh? Luego otro indicador es ayúdame y tal, ¿sabes? Porque estoy ahora con lo de las relaciones, es que tal vas de salud. Indicadores de salud, de cómo tienes tu el cuerpo, si tienes Eso. enfermedades, si te va bien, si... Y otro indicador es si estás a gusto donde estás, si no estás desubicado, si empiezas a echar la culpa al trabajo, empiezas a echar la culpa al país o a la ciudad donde vives, ¿Cómo esto vas hace de dinero? ¿Cómo parte de vas de economía, recursos? ¿Cuánta ansiedad efectivamente. tienes con respecto a tu economía? ¿Eh? Pero si Y partimos de esa luego, frase, antes de que se me olvide, perdona, Mario, la nada, 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 adaptación, la sí. capacidad que tienes para adaptarte a los escenarios que tú has elegido en donde estás. Porque ya somos mayorcitos de edad aquí todos, no estamos en el patio de recreo. Las decisiones que tú has tomado, ser consecuente con ellas y adaptarte. Entonces Eh, ahí también es otro de los indicadores, ¿no? ¿Puedo hacer Salud, una pregunta? sí, Ah, sí, perdón. ¿quién? ¿Quién es? Soy Paloma. Ah, hola, Paloma. Hola, buenas tardes. A ver, sería preguntar un poco que si das con un entrenador, ¿vale? Una persona que no te lo está haciendo pasar bien precisamente y tienes la oportunidad de marchar de ahí, o sea, vamos a decir, una situación difícil y tú puedes elegir entre marchar o quedar. Tú sabes que por una parte eso te está haciendo bien porque de alguna manera te está como jaleando y te está sirviendo para trabajar puntos en ti, pero a la vez también te está suponiendo mucho desgaste emocional. Bueno, Entonces, escucha, lo que el entrenador te viene a enseñar si no lo aprendes, aparecerá otro igual, hasta que lo aprendas. Hay veces que de los entrenadores, antes de irte, es mejor aprender lo que te vienen a enseñar. Mm. Pero desde Yo, luego tienes todo completamente la capacidad de coger, agarrar y irte, por supuesto. Se llama postergación de aprendizaje, y- pero no pasa no, pero nada. como sabes, Pa- cuando... Oye, que yo me he Paloma. hecho varios, pero Sí, vuelven, sí. vuelven. Pero que, Isabel, Paloma, yo creo que también a veces el Hay aprendizaje, es veces que no decir, se puede, ya lo sé. contacto cero, es decir, hay personas que mejor es el contacto cero con ellos. Entonces, das con una personalidad narcisista o das con una persona tóxica o una persona Sí, psicopática, el aprendizaje es decir, fuera de este señor de mi vida lo antes posible, porque el único También voy tratamiento a que mirar existe, qué es lo que me ha traído a mí hacia ello. claro, y también. Dice, bueno, ¿qué es que ha pasado aquí para que me traiga la vida esto? Pero bueno, pero lo que decía antes, y sin ¿Por qué sentimiento de esta culpabilidad. correspondencia conmigo? ¿Por qué soy correspondiente con esto? Es la buena pregunta. Pero a veces Pero, puede ser que la enseñanza sea el saber poner límites y salir corriendo de ahí por rápidamente. ejemplo, por ejemplo, Exactamente. ¿no? No porque te haga espejo o porque tú tengas un narcisista dentro. No, no. Hoy he visto un meme, no intentes curar a los narcisistas, cura la parte tuya que ha sido correspondiente con ellos. Exactamente. Muy bien. Eso es. Yo pienso que va por ahí más bien, porque si no va a aparecer Efectivamente, eso otro, es. te zafas de uno y te aparece otro. Esa es la cosa, Paloma. Efectivamente. ya, ya, Pero se sí. puede postergar aprendizaje, sí. Hay veces que nos dejan y hay veces que no. El problema es no, que yo no sé identificar muy bien cuando se supone que ya aprendí, porque hay cosas que se te repiten y tú dices, ah, pues aprendí tal cosa, ¿no? Pero luego se te repite de una manera diferente y dices, ah, pues Luego no parecía te que lo había repite. aprendido, pero realmente no. Eso es. Bueno, pues cuando ya no se te vuelve a aparecer y cuando Ya, experimentas paz ante una situación que antes experimentaban ansiedad. sí. ¿Sabes? Es decir, va de trajín interno, es decir, cuando las cosas te dejen de afectar tanto. Yo no digo nada, si es que es muy difícil, y es que lo sé, pero no tanto. Afectarte y tal, ¿sabes? Además tiene que ver también con la sensibilidad que te da información y se necesita corporalmente. Y no, esto no va de iluminación, por supuesto es el camino, pero va de algunas cosas que son bastante violentas dentro de nosotros, bastante corrosivas. Es decir, que nos llevan a unas situaciones demenciales. Esas son las pequeñas cositas que, que se llama el carácter, y tal, se llama ese constructo chiquitito ahí que hay en la personalidad. Mm, ese. Y algunos pumba y otros nada. Depende. Y tenemos 27 posibilidades. 9 por 3. Vamos a ver un poquito el PowerPoint, nada más así de paso para que lo veamos y no os quedéis con las ganas.
y que tiene que ver con todo lo que hemos dicho, además. Vamos a verlo. Si no hay más intervenciones. Aquí hay una pregunta, Isabel, en el Ujú. chat, que a lo mejor convendría que la revisáramos. Y Vale. dice Helen, pero entonces, a ver, ¿quién está bien y quién cumple las leyes? Es que esto es totalmente contrario a la vida diaria, a nuestra vida diaria, a lo de ser humano. Es que esta vida es un puro entrenamiento y estamos todo el día entrenando y otros padeciendo el entrenamiento. Sí, efectivamente. Pero aquí, No, por eso todo el estamos tiempo no. aquí. Hay momentos de paz, hay momentos que Sí, no hay estás de momentos de entrenamiento. tranquilidad, de paz, Eh, de tiempo, ¿no? claro que sí. Pero sí, efectivamente, es parte de la vida y por eso estamos aquí en esta tercera dimensión, ¿no? Cuando Porque, estamos hablando del Ikigai, de acuerdo a de Germán, lo voy a meter en el máster además, que Ikigai Enneagrama, es encontrar el sentido de la vida y el propósito de la vida. El propósito de la vida es a lo que tú te quieres dedicar. mm, Y que es profundo, no es yo quiero ser astronauta, no. ¿A qué te quieres dedicar? De repente aquello que se te da bien, con lo que estás cómoda, que sabes hacer. ¿M? Y que independientemente de todo lo que haya pasado y de cómo tú consideres u opines que es el mundo, ¿eh? Meterte en vez del en el mundo y tal, que es un espejismo dentro de ti, a decir, bueno, venga, voy a hacerme un Ikigai, ¿no? Y que era lo que estábamos haciendo, un taller estupendo. Pero no es suficiente. Tienes que luego, después de ver tu propósito y tal, saber tu sentido, que es muchísimo más profundo todavía. Y es que, ¿cómo puedo servir? Es decir, es renunciar al libre albedrío. Es algo que todavía nos queda y tal, mucho camino para poderlo llegar a hacer naturalmente, porque hemos perdido completa y absolutamente la naturalidad. Por eso, Helen, el contacto con la naturaleza nos pone tan contentos y tal, ¿sabes? Porque volvemos a reconocernos. Y cuanto más salvaje, mejor, ¿sabes? No, dentro de que no nos vamos a pelear a mordiscos con nadie, ¿no? Sino que simplemente vamos a dejar fluir el instinto, lo natural, el comportamiento natural. Se llama, en el enneagrama se llama la liberación instintiva. O sea, cuando el instinto empieza a ir de cómplice tuyo para tu bienestar. Y en contacto con la naturaleza se pueden llegar a hacer altas cuotas de momentos de gran bienestar. Y luego es como cuando vas al Tíbet, luego te vuelves a dar o a un monasterio o a un curso de yoga, luego tienes que volver a llevar eso a tu vida cotidiana, por supuesto, y a trejinártelas con la de la farmacia, con la vecina, con el inspector de Hacienda, y San Pedro, por si acaso pasa por ahí. Claro. Si no, te quedarías todo el tiempo nadando con delfines y todo. No, O entonces no sea, lo estarías que pasa es nadando que con luego te das delfines. la hostia, porque lo que tenemos cada día no es Ah, eso. esto es pesimismo, no. Hay que ser No, es escépticamente. realismo. No, no, señor. Hay otras realidades, hay muchos mundos en este mundo, Helen, a todo. Sí, La Isa también, que a veces no me lo creo y me quedo hipnotizada con uno. Hay muchos mundos. No solamente hay el mundo en el que nosotros estamos hipnotizados, no. Hay otros mundos, que es lo que nos vienen a decir. Hay otros mundos en que no pasa lo que pasa en tu mundo. O sea, y siendo Helen, y siendo tú, estando en tu casa, en ese mismo sitio. Hay otro mundo. sí. Y Esto es lo que además nos hay vienen a decir. muchos mundos, muchísimos. evidencia, Otros. hay Pero evidencia, no puedes estar en todos, estás en el que estás. No, ya, puedes pero acceder a otro. claro, No, señor. es, Eso es una idea loca. Claro, eso es una de las cosas y tal de la mente, ¿sabes? O sea, que tenemos. No, bueno, yo vivo el mundo que vivo. No, señor. Hay otros mundos que se pueden vivir y tal, ¿sabes? Que son los mundos internos, en donde uno Pero, alcanza pero cuotas de esas son paz, de experiencias paz. No, no son experiencias, son estados de conciencia. o estados de conciencia, pero Bueno, el pues son mundo, estados de conciencia. Claro, es que Ya no te está. puedes poner a cambiar el mundo. El mundo ¿Quién es lo el dice? que es, pero yo, Anaís, hola. Hola. No, cambiar el mundo es lo que hemos querido hacer algunos Claro, idealistas y por nos hemos eso que tropezado contra el muro de las lamentaciones. es ¿Sabes? O una sea, ha idea sido un poco de absolutamente cambiar el imposible. mundo. Pero bueno, lo hemos intentado. Por eso te digo, deja que lo intenten los que vienen y tal, ¿sabes? A intentarlo. Que por ley Sí, de sí, espacios vacíos no se va a quedar nadie sin recibir lo que tiene que recibir.
Somos Claro, el tema es, totalmente prescindibles, o sea, es decir, no necesarios, incluso, quizás no, por si Sí, sí que acaso es una el ego se maravilla. pone furioso. Sí, no, que como te pongas a ver el mundo de una manera objetiva, pues a lo mejor pues, Anaís. lo ves con una perspectiva de que el mundo está muy mal. Bueno, hemos venido a Eh, un mundo que se llama, se me ha pasado de mortificación, ponía mortificación. Es decir, el- nuestra psique es muy inteligente si queremos aprender a ser armónicos, porque nos hemos venido a uno de los planetas más inarmónicos y tal, ¿no? ah, Que existen, ¿no? En función de, por supuesto, nuestra ignorancia, ¿sabes? Puedes pensar que no existe otro mundo más que en la Tierra. Tienes derecho a pensarlo. Esta información nos Claro, viene a decir que hay muchos mundos también aparte fuera, no solamente dentro. sí, me gustaría comentar algo con respecto a esto. Ya hay estudios neurológicos desde el punto de vista científico que nosotros podemos crear nuestra propia, o sea, hay tantos mundos como personas y como interpretaciones del mundo podamos tener cada uno. Entonces sí podemos cambiar de la visión del mundo en función de lo que qué es de lo que tengamos dentro y cómo interpretemos lo que es la realidad. Digamos que no, los hechos de afuera son hechos neutros, la interpretación que hacemos nosotros es lo que nos da esa visión del mundo. Entonces, de alguna manera, Y hemos aprendido a polarizar. voy a polarizar claro, de una muchísimo manera y, objetiva, subjetiva, ¿cómo lo claro, hacemos? y el hecho en sí, el mundo te da realmente lo que es exterior, ¿hasta qué punto es objetivo? Bueno, pues eso es una gran duda, si un día Claro, es hablamos que de el física. mundo no es, no sé cómo está hecho la sociedad, el mundo, el sistema, pero vamos, Sí, hay demasiada subjetividad y si te mucha, pones a verlo de forma objetiva es muy caótico, Sí, sí, es sí, un bueno. sí, desastre por donde lo mires. absolutamente caótico, sí. Mm. Y lo que pasa es que dentro del caos hay un orden, que es lo que estamos en estos momentos aprendiendo. Lo que pasa es que esto no hay que creérselo, esto hay que verificarlo. Si no se Claro, Claro, es que verifica, otra directamente no es cosa para no ti. es. Claro, claro. Aquí no va de creerse nada. Aquí va de que todo esto y tal, ¿sabes? Es una información que nos ha llegado para ver si queremos asumirla. Y los que hemos experimentado o verificado alguna cosa, entre otras cosas porque llevamos 25 años, con resultados variables, pues entonces somos los que la estamos, lo estamos enseñando a otros porque nos ha ido Sí, sí, bien. sí, 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 sí. Si me hubiera ido mal no estaría aquí, y mucho menos con esta pasión, pero sí que es cierto que he verificado que a mi vida esta es la información que me ha aportado la receta, el diagnóstico, el eneagrama, la receta, leyes. Entonces es fundamental el diagnóstico para saber qué leyes estás violando. Claro, es de autoconocimiento. Sí, Y sí, sí. entonces con esto yo creo que tenemos. Y luego he añadido naturaleza para que no nos espiritualicemos, sino para que, como dice uno de los profesores, llevemos el templo al supermercado. Es decir, para que veamos y tal cómo se hacen las cosas a través de nuestros comportamientos, no de nuestras maravillosas intenciones. Entonces, a mí me gustó mucho precisamente por la desespiritualización, que es de todas formas la información desde mi punto de vista más espiritual que he recibido, pero la desespiritualización en el sentido de poder estar alimentando cualquier tipo de pensamiento mágico. ¿m? Entonces, yo creo que es interesante no juzgarla. ¿eh? Pero lo que sí que podemos hacer es intentar verificarlo. Y es Mm, importante como que miremos, Anaís, que puede haber esperanza y tal, porque esto funciona cuando uno claro, pues aporta como una intención positiva, ¿no? Y vamos a llamarlo, pues, nosotros humanitos polarizados, para poder darle una oportunidad. claro, de algo hay que vivir, al fin y al cabo. El ser humano se agarra a cualquier cosa con tal de vivir y sobrevivir y tener esperanza. Sí, que dicen que no hay ateos en las trincheras, ¿no? Es verdad, es una frase de la Primera Guerra Mundial, en donde se hacían todos y tal, se ponían de rodillas y tal cuando veían pasar los misiles, pobrecitos, en unas condiciones absolutamente lamentables, ¿no? Y ahí se hacían todos y tal, ¿sabes? Amigos de Dios.
Bueno, pues fíjate tú qué circunstancias a veces tienen que pasar para que no, para que de repente, bueno, ocurra eso del sentido de la vida que hablábamos del Ikigai, ¿no? En cualquier caso hay que tener mucha paciencia con nosotros, mucha paciencia. Vamos a fallar, vamos a perder el año. Gerardo le llamaba perder el año, que es liar la parda, de repente un día. Dejar a todo el mundo afectado y tal, ¿sabes? Y pumba, perdí el año. Venga, a recuperarme. Voy a compensarlo, y luego, bueno, voy a procurar no volver otra vez a hacerlo. Y eso se llama tener el propósito, que es muy importante, para poder modificar las conductas que hieren o te hieren a ti. Date cuenta de que aquí va de ética. Se llama ética. La ética está en el comportamiento, no está en la cabeza, está en el comportamiento. Ujú. Por eso decimos la inteligencia de los parámetros en el punto 1 del eneagrama. Es decir, ahí donde existe que dejamos los patrones para convertir nuestra vida en rituales, vamos a decir, voluntarios. O sea, dejamos la máquina para comportarnos conscientemente, es decir, para que nuestros comportamientos los elijamos nosotros. No sea el comportamiento quien lo elija, sino que seamos nosotros. Esa es la psicología. Y claro, ahí es donde está los grandes, vamos a decir, filósofos que han hablado sobre ética, están en el punto 1. Ahí es donde está el comportamiento ético. Pero No para los dirigir tu, unos, sino para todos los demás, ¿sabes? Porque dirigir es tu una inteligencia que tenemos. comportamiento, perdona, dirigir tu Comportamiento comportamiento ético. hacia el bien común, hacia el buen acto, porque la ética, no sé, es un Bueno, poco... pues por eso, claro, que tienes que ver cuál es tus valores, cuáles son tus valores. Tus valores no son los mismos que los de tu vecino, que tiene otros. Y entonces la Claro. cuestión es que tú tienes que respetar los suyos y él los tuyos. Sí, sí, Claro. tú... Esa es la torre de Babel, que cada uno tenemos nuestros valores y tenemos derecho a tenerlos. Lo que pasa es que no los valores de los demás que nos han insuflado como propios, sino los propios de verdad. Ese es el autoconocimiento. Y el eneagrama nos viene a decir de cada punto qué tipo de valores. Orientación. No es una ciencia exacta, pero sí que te da una orientación hacia el autoconocimiento, que es lo que Gerardo decía, que es el yo soy, no el yo no soy. El yo no soy es el ego. El eneagrama describe de una manera brutal. Es decir, es Diana, es ¡pum! Diana. Y duele, 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 duele. ¿eh? Y eso es el gran violador de leyes de nuestro ser, es el ego. O sea, es decir, el que la lía, ¿no? A través del comportamiento. Por eso digo que la moral, la ética, o sea, aquello que es adecuado hacer en ese momento oportuno, y que va a darte paz y energía vital, es lo que llamamos ética. Bueno, vamos a hablar de muchos asuntos. Hoy nos hemos perdido el PowerPoint, pero ya lo tenemos para el próximo día, porque ahora ya sí que no nos da tiempo, pero ha sido mucho más importante hablar con vosotros que hacer una clase teórica, porque ahí es donde más vemos cómo está funcionando todo esto. Muchas gracias, Anaís, y también a ti, Helen, y a todos los que hayáis intervenido en algún momento. ¿m? Y bueno, pues sí que, Mario, no sé dónde estás, no te veo. Ah, ya te he visto. De que a tu vera, Eh, a tu vera. Muy bien, Pues yo bueno, no, aquí yo sí. te veo tres o cuatro casillas más para allá. Ah, bueno, yo te veo aquí a mi izquierda. Pues aquí seguimos en el camino y compartiendo con todos los afines que somos todos pues, buscadores y que estamos en el proyecto de esto que llamamos vida y que yo siempre digo lo mismo, me repetiré quizá, pero confiemos en esto. Con la vida, con el tiempo, tenemos perspectiva de las cosas y vamos comprendiendo. Y a medida que vamos comprendiendo, vamos avanzando. Entonces, el amor, en fin, que es lo que es Hay la que tener cúspide de mucha paciencia con nosotros todas las mismos. leyes, efectivamente. El amor es pura comprensión y puro conocimiento, en el fondo. Y ahí es donde vamos. Vamos Sí, a lo que hace falta. respetarnos. Sí, ¿Sí? por supuesto, el amor, el ¿Quién respeto. dice? No, 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 que nada. lo que hace falta, que lo que hace falta. Ah, Anaís, otra vez tú. Hola, ¿qué decías? Eso, que lo que hace falta, más amor y más unión.
efectivamente, comprensión y afecto y Yo le respeto. llamaría respeto por mí mismo y respeto por los demás. Sí. Y entonces con eso ya si no nos ponemos altos ideales y tal, sabes que luego no somos capaces de hacer. Es decir, es la modificación de un comportamiento. Lo único que pedimos que hagamos de aquí a una semana. ¿Sabes? Muy Luego ya bien. todo lo demás y tal, las grandes palabras sobre cómo podía ser la humanidad y tal, ¿sabes? A veces tienen efectos contraproducentes. ¿Sabes? No bajamos a la biología del comportamiento y a la biología del sentimiento, que es lo que fastidia. Nos creemos más espirituales y tal, y creemos que lo estamos haciendo bien. Es impresionante. Se llama bypass espiritual. ¿Mm? Muy Bueno, peligroso. chicas, de todas formas también te agradezco y tal, ¿sabes? Que haya alguien y tal que lance un poquito de poesía por aquí. Mario, para el Muy próximo bien. día queremos una poesía. El Vale, pues próximo día venga. vamos a repasar juntos la ley de la correspondencia y la evolución, para luego ya los siguientes 3 miércoles que estemos juntos, porque el próximo miércoles es el último de 3, ¿no? Ujú. ¿No? Sí. Vale. Ya pasemos a las subleyes, es decir, a cómo se hace esto. ¿Cómo se hace lo de no violar la ley de la correspondencia? ¿Cómo se hace lo de no violar la ley de la armonía? ¿Y cómo se hace lo de no violar la ley de la naturaleza? En una serie de postulados que nos van a dar muchísimas referencias y recursos para no quedarnos ahí en estado de shock, y ponernos a la acción. ¿M? Muy bien, Estupendo. queridos amigos. Ha sido un placer, Mario. Qué gusto haberte tenido de nuevo, que el otro día me dejasteis Igual- solita. Clara, yo también te mando igualmente. un beso muy grande para allá, para Bruselas. Venga, Y a todos los demás. estupendo. Gracias a ¡Mua! todos. También Hasta otro para luego. Argentina. Que te veo, Graciela. Un beso. Adiós, adiós. Adiós, hasta luego.